Tenemos que continuar hablando de un tema, de una información que siguen pidiendo, sobre la que siguen preguntando y que todavía tiene algunos capítulos. No es algo cerrado, no es algo que se terminó, es algo que está en proceso y tiene que ver con lo que definió el Senado de la Nación el 10 de julio pasado con respecto a los aumentos para jubilados y pensionados nacionales. Recordemos, ustedes ya esto lo saben perfectamente bien, que fue lo que se aprobó, una compensación del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones nacionales, un bono, una actualización de bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos, una diferencia de 40.000 pesos en su punto inicial, y la prórroga, la vuelta de la moratoria previsional para acceder a la jubilación hasta el año 2027. Hasta ahí un tema sabido. Y hasta ahí también esta historia esperando algo que ya el gobierno anticipó que va a suceder, el tema del veto. Ahora, ya han llegado los textos al Poder Ejecutivo, están en proceso. Los textos que tienen que ver con las leyes aprobadas ese 10 de julio tienen que estar llegando a manos del gobierno, a manos del Poder Ejecutivo, para que recién empiecen a correr los 10 días hábiles para poder ejercer el derecho a veto. La pregunta, ¿veto parcial? ¿Veto total? Esta última semana fue muy fuerte el rumor que el veto sería parcial, que no se continuaría con una prórroga de moratoria hasta el año 2027, que tampoco se tomaría el tema de la actualización del bono a los jubilados y pensionados nacionales de la mínima, pero que sí podía llegar a haber alguna posibilidad de una compensación del 7,2% para todos los jubilados y pensionados, esta compensación que surge de la inflación de enero del 2024 y lo que se pagó a modo de recupero en abril de ese mismo año. Este veto parcial encarado de esta manera no sería tan ilógico. ¿Por qué razón? Porque ya el gobierno había anticipado que si bien en el 2025 estaba previsto el pago del bono de 70.000 pesos, no se iba por el momento a actualizar este valor. Y las moratorias nunca tuvieron demasiado futuro, ni siquiera en el propio Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuando esta ley estaba en debate. ¿Por qué razón? Porque fue el punto que obtuvo menos cantidad de votos. Y aparte, hay una realidad, hay una pensión universal para el adulto mayor que representa el 80% del haber mínimo. Se entiende que la jubilación con moratoria termina siendo un haber mínimo que después por 5 años tenía un descuento de la cuota de moratoria, y porque yo creo, y sigo insistiendo con esto, que con una posible futura reforma previsional hay una tendencia a pensar en una jubilación proporcional, que el requisito de los 30 años se elimine y podamos jubilarnos de acuerdo a la cantidad de años que tenemos. Ahora, posibles escenarios. Vamos a hablar de tu bolsillo, que es lo que a vos te interesa en el día a día. Los posibles escenarios, ¿cuánta plata te pondrías en el bolsillo si sos jubilado o pensionado nacional? Con veto total, sin veto, con veto parcial, lo que te va a corresponder en agosto con el número de la inflación que se conoció a principio de semana. Vamos a los escenarios y te cuento paso a paso. Vamos al primer escenario. ¿Qué pasaría? Y ahí lo estamos viendo. ¿Qué pasaría si queda esta ley de aumento de jubilaciones sin veto? No hay veto. Y se implementa tal cual salió del Senado de la Nación, tal cual como se sancionó. El haber mínimo, vamos a empezar, vamos a hacer las dos puntas, la comparativa de las dos puntas, del haber mínimo y del haber máximo, contributivo. Vamos a hablar de todo lo contributivo. El haber mínimo quedaría, esto es todo a valores de agosto, ¿sí?
quedarían 448.717 pesos. ¿Por qué? Porque tendría el 1,62% del IPC del mes de junio que impacta en los pagos de agosto. Ahí tenemos 314.305 pesos y a eso le tenemos que sumar la compensación del 7,2% sobre ese número, sobre los 314 y además un bono actualizado a agosto. ¿Por qué no 110.000 pesos? Y ustedes están viendo en la placa 111.788 pesos, porque la ley que dice que el bono parte de 110.000 pesos, esto se discutió en el mes de julio, pero que después vaya aumentando de acuerdo al índice de inflación mensual que se aplica en las jubilaciones y pensiones. Es decir, que ya el bono en agosto tendría otro valor. Este es el escenario con el mayor monto al bolsillo. Una ley que se implementa como fue sancionada y no hay veto. Segundo escenario. ¿Cómo viene el segundo escenario? Un haber mínimo con veto parcial. Por ejemplo, que digan sí a la actualización del bono, no a la compensación del 7,2%. Nos daría un haber mínimo de 426.087 pesos compuesto por el IPC mensual de 1,62%, que es el que corresponde pagar en el mes de agosto, y a esto habría que sumarle el bono actualizado a agosto de 111.782 pesos. Cuando nosotros sumamos los 314 con los 111, nos termina dando el número de arriba que está destacado en negro grueso, 426.087 pesos. Tercer escenario. ¿Qué pasa si el veto parcial dice, bueno, el bono no se actualiza, queda en 70.000 pesos, pero se aplica la compensación del 7,2%. Esto sí se toma, el haber mínimo quedaría en 406.935 pesos. ¿Compuesto de qué manera? De un haber mínimo que en el mes de agosto va a estar en 314.305 pesos, más la compensación del 7,2%, más el bono actual, que se va a conservar, porque el gobierno dijo que el bono se va a mantener, en principio en 70.000 pesos, esto daría 406.935 pesos. Cuarto escenario, y el cuarto escenario es el concreto. Es decir, nosotros tenemos 3 escenarios posibles y un cuarto escenario que es el concreto. ¿Por qué razón? Porque a principio de semana se anunció la inflación del mes de junio, un 1,62%, y por decreto de abril del año 2024, cada vez que se va conociendo un índice de inflación mensual, el número del IPC, se traslada a jubilaciones y pensiones nacionales con 2 meses de rezago. En este caso, este 1,62% de junio corresponde pagarlo en el mes de agosto. Ahí quedamos en 315.305 pesos, más 70.000 pesos de bono, 384.305 pesos el haber de agosto, y como bien lo marca el título que está en naranja, esto correspondería a un escenario donde hay veto total a la ley aprobada el 10 de julio y todo queda como hasta ahora. IPC mensual más bono de 70.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto con el haber máximo? Yo les conté las dos puntas. Bueno, el tema del haber máximo. El haber máximo, si se aplica el veto, yo acá estoy buscando porque quiero darles otro número además de este. El haber máximo, si la ley se veta, queda con la aplicación del 1,62% mensual de inflación en 2.114.977 pesos. Ustedes saben que el haber, si excede la mínima, no tiene bono. Entonces, por eso no está calculado. Ahora, ¿qué pasaría si se aplica
un veto parcial. ¿Qué pasaría con el haber máximo si se aplica un veto parcial y se considera no el bono, pero sí el 7,2%? El haber máximo quedaría en 2.267.255 pesos. Es decir, que estaríamos hablando de, sin veto, estaríamos hablando de una diferencia en el haber mínimo de 64.412 pesos, siempre a agosto. Todo lo estamos calculando a agosto. Y el haber máximo, si no hay veto, con una diferencia de 152.278 pesos. Esto es lo que ustedes estuvieron preguntando durante toda la semana en las redes sociales. Me preguntaban, ¿cuándo, Clara? ¿Cuándo se va a incrementar cuándo se va a aplicar el 7,2? Perdón. ¿Cuándo se va a pagar el bono actualizado? Bueno, en principio estamos a la espera de lo que vaya a pasar. Mientras tanto, el escenario concreto que tenemos ahora, que es estos números que acabamos de dar, 384.305 pesos el haber mínimo y 2.144.000 pesos, 2.144.977 pesos. Esto es el número concreto. ¿Cuándo comienzan a abonarse el calendario correspondiente a agosto? A partir del 8 de agosto. Entre el 8 y el 28 de agosto se paga en principio el 1,62% a todas las jubilaciones y pensiones nacionales y el bono de 70.000 pesos para haberes mínimos. Otra información importante, y voy pasando porque yo me anoto todo, porque quiero contar todo, yo quiero contar todo. Me gusta hablar de memoria, pero les tengo que contar algo importante que tiene que ver con el subte. Ustedes saben que los jubilados y pensionados ya tenían la posibilidad de acceder al subte en forma gratuita, pero tenía horarios. Había límites. Bueno, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de gratuidad del transporte subterráneo para personas mayores sin límite horario. ¿Esto qué significa? Que van a poder utilizar el subte cualquier día, en cualquier horario, sea un día hábil o sea un día festivo, sábado, domingo, en cualquier momento. ¿Quiénes podrán tener subterráneo gratis? Todas aquellas personas mayores de 60 años, jubiladas, pensionadas, retirados de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad, cuyos ingresos no superen los 2 haberes mínimos y medio. Estamos hablando en julio de un monto de ingresos que no puede exceder los 773.235 pesos. Importante, condición y requisito fundamental, requisito clave, deben residir en la Ciudad de Buenos Aires y además contar con una tarjeta magnética que les va de alguna manera a facilitar el pase. La tarjeta magnética la pueden tramitar en las distintas comunas o en las redes de subterráneos. Es una tarjeta que se te otorga si sos jubilado, si sos pensionado o si sos una persona mayor de 60 años por 5 años y la podés, después de ese periodo, renovarla indefinidamente. Hay un dato importante que tenés que saber, que si no usás la tarjeta magnética durante 2 años, directamente el beneficio se te corta. ¿Tenemos algo más? El tema de redes sociales y se los voy a contar y se los adelanto para dentro de un ratito. Empleo doméstico. Hace mucho tiempo que hablamos de bonos. Los bonos, por ejemplo, en la vida de los jubilados y pensionados nacionales están ininterrumpidamente en los bolsillos desde septiembre del 2022. Hay un grupo de trabajadores que a partir del mes de julio van a empezar a cobrar bono. Atención porque te lo voy a contar en un ratito.